historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Bueno, hoy dentro de la serie de condecoraciones que les he venido mostrando, me había un poquito rehusado a mostrar estas dos condecoraciones, una en cada programa, obvio, por lo que simbolizan y que no dejan de ser una belleza, pero como especialista en medallas y condecoraciones, pues de alguna manera no lo tomemos como una afrenta a los pueblos que en este caso quien las otorgó hayan ofendido, hayan agredido. Veámoslo como una situación histórica, como una situación documental, porque el negar su existencia es como negar los hechos que surgieron y existieron y se vivieron. Entonces, de alguna manera tengamos el criterio y el raciocinio para poder entender las medallas que les presento. En este programa será la medalla, la Blue Max, la máxima condecoración que era tanto otorgada para civiles en un principio y para militares, y después se queda como en rango militar, y se les va a dar a las máximas jerarquías y a las máximas personalidades de la aviación militar alemana o prusiana en aquel entonces. Es una medalla al mérito, es una medalla que se otorgaba por el riesgo de la propia vida, por su valentía, por ser intrépidos, se dice aquí por la intrepidez en las acciones, otorgada por la Casa Real, la Orden de Hohenzollern, y la primera se dice que fue otorgada el 31 de mayo de 1740, la última el 2 de septiembre de 1933. Se otorgaron en total 5.430 Blue Max y tiene precisamente, voy a leer su historia y después la muestro, es también conocida la Pour le Mérite en francés, conocida, repito, como la Max Azul o la Blauer Max. Fue la máxima condecoración militar concedida por Prusia y luego por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Esta condecoración fue creada por el Reino de Prusia en 1740 y nombrada el francés, que era el lenguaje de la corte real, por el mérito. Por eso le pour mérite, por el mérito. Hasta 1810 la condecoración era un honor tanto militar como civil, pero en enero de ese mismo año el rey prusiano Federico Guillermo III decretó que solo podía concederse al personal militar en activo. En 1842, el rey prusiano Federico Guillermo IV creó la llamada clase de paz de la condecoración Le Pour Mérite für Wissenschaft und Künste, o Kunstl, condecoración por mérite para las ciencias y las artes, con tres secciones que eran humanidades, ciencias naturales y bellas artes. Una de las más famosas artistas que recibió la clase en la categoría de paz de la Pour Mérite fue Kate Kollwitz, aunque los nazis se la retiraron posteriormente. En 1866 se estableció una versión especial militar, la Gran Cruz. Fue durante la Primera Guerra Mundial cuando esta condecoración se hizo famosa internacionalmente, aunque podía ser otorgada a cualquier oficial militar. Sus condecorados más famosos fueron los pilotos de combate de la Luftwaffe. En la guerra aérea, un piloto de caza era nominado inicialmente para el premio tras abatir 8 aviones enemigos. El as del aire Max Immelmann fue el primer piloto en recibir la condecoración, tras la cual empezó a ser conocida entre los demás pilotos por su color y su beneficiario como el Max Azul, o en alemán el Blauer Max.
El número de aviones derribados necesarios para optar a la medalla continuó incrementándose a lo largo de la guerra, llegándose finalmente a exigir el derribo de 20 aviones enemigos. De todas formas, la condecoración no perdió su carácter elitista y aristocrático. Un tercio de los condecorados en la Primera Guerra Mundial eran generales o almirantes. Los condecorados con la Blue Max estaban obligados a lucir la medalla consistente en una cruz bífida, o sea, con sus brazos abiertos, tipo malta, fileteada, o sea que el esmalte azul a fuego que tiene deja un filito de metal antes de no toca la orilla, ¿verdad? Y entre sus brazos tiene águilas prusianas, así como el monograma real y las palabras Le Pour Mériter en la cruz, y que siempre fueran estas personas que lo iban a portar, porque está maximizada la cruz, siempre la portaran usando su uniforme. Portarla civilmente o de traje de gala, si no era el traje de gala militar, no la podían portar. Algunos famosos condecorados con la Blue Max son Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo, el Zorro del Desierto, Erwin Rommel, y el general Ferdinand Schweiner, el comandante Oswald Bölke, considerado el padre de la Fuerza Aérea Americana, y Hermann Göring, que posteriormente se convertiría en uno de los importantes líderes del Tercer Reich y antes de que subiera tanto de peso. El último ganador de Le Pour Mériter fue el novelista Ernest Junger, y la última persona condecorada en morir, muerto en 1998, que con 23 años fue también la persona más joven en recibir la apreciada condecoración. La medalla fue abolida tras la abdicación del Kaiser Guillermo II el 9 de noviembre de 1918. En 1952, el presidente de Alemania Occidental, Theodor Heuss, revivió la clase de paz de la condecoración como una organización autónoma bajo la protección del presidente alemán, pero no era una condecoración de Estado, a diferencia de la Bundeswehrstreus, otro tipo de condecoración que otorga Alemania. Su nombre en francés, ya que era el idioma de la corte real, en 1807, el rey de Prusia, Frederick Wilhelm III, le otorgó unas hojas de roble como segunda condecoración y una corona imperial por 50 años de servicio. La que yo tengo, la que yo les voy a mostrar, es con hojas de roble, por eso hago la mención. Hasta 1810 la medalla fue civil y militar, pero Frederick Wilhelm III, en ocasión de las guerras napoleónicas, ordenó que solo fuera al mérito militar por el éxito en el campo de batalla ante el enemigo o por la defensa de las plazas fuertes. Pero en 1842 volvió a ser al mérito civil y militar gracias a Frederick Wilhelm IV. Durante el Imperio Alemán fue la máxima condecoración militar en su época y el máximo apogeo durante la Primera Guerra Mundial, época en la cual cualquier oficial podía ganarla, especialmente los pilotos que consiguían, tras 8 victorias en un inicio, hasta llegar a 16 al final de la guerra, después a 20 victorias derrotando o tirando aviones enemigos. Abolida el 9 de noviembre de 1918 tras la abdicación del Kaiser Guillermo II, Wilhelm II, pese a aquellos que la lucieron, entre ellos Rommel o Göring. Eso ya estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Y eso de que por qué en la corte prusiana se hablaba francés es una respuesta muy simple, en el buen sentido. El empleo del francés y de los galicismos en la terminología militar alemana se debe al rey Federico II de Prusia, al que la historia conoce también como el apelativo de El Grande, Federico el Grande, gran reformista militar, tanto en la táctica como en la estética. Se deben a este rey, por ejemplo, las botonaduras en las mangas de las chaquetas, inicialmente empleadas para evitar que los soldados se limpiasen la boca tras beber o comer, con las mangas de las casacas. Fíjense qué interesante, ¿no? La herencia
de los botones dorados en la manga de todo uniforme hoy en día y botones metálicos. Era un enamorado de la Francia de la época hasta el punto que mandó construir su residencia, el Palacio de Sanssouci, al estilo de Versalles del Rey Sol. También se le debe a Federico el hecho de que los alemanes empleen el término armée para denominar a la formación militar de ejército, mientras los austríacos seguían usando la voz germana de Heer. Por motivo, la condecoración se llamaba oficialmente Pour le Mérite, aunque popularmente era conocido como la Bleu Max. Realmente la Pour le Mérite es una modificación en diseño y nombre de la Ordre de la Generosité, Orden de la Generosidad, establecida por Friedrich Wilhelm I el 12 de mayo de 1667. Al inicio, esta orden fue concedida a príncipes de la realeza y no fue hasta 18 años más tarde que se comenzó a conceder un poco más abiertamente. Esta era una orden secundaria militar y civil abierta a un sinfín de caballeros, creada con el propósito de recompensar la lealtad de aquellos que demostraron la misma en el servicio. ¿Por qué Pour le Mérite? En aquellos tiempos, en la realeza y más concretamente en la corte prusiana, se hablaba francés, ese es el origen. En junio de 1740, la Orden de la Generosité se renombró como Pour le Mérite. En este entonces, Federico el Grande, gracias a él se nombra así, y la nueva orden surgió como recompensa máxima a la lealtad por el servicio meritorio en la guerra de los territorios de Silesia. Esto fue durante los primeros años del reinado de Federico el Grande, en cuyo momento tenía planes de expandir su pequeño reino. Eligió la rica provincia de Silesia para expandirse, pero Austria quería dicha provincia, que dio como resultado la batalla de Mollwitz en abril de 1741. Al finalizar el año de 1742, la conquista de caballeros de la Pour le Mérite llegaba a 170, la lista de los caballeros, y de ellos 38 ya tenían cruz de la Orden Generosité, conocida como la Grace Cross o Cruz de la Gracia. Los primeros tres que recibieron la Pour le Mérite fueron el teniente coronel Friedrich Wilhelm Marqués de Bargny, el coronel Hans von Hauke y Samuel von Marschall. Y ahora, hablando de la condecoración, la Pour le Mérite con hojas de roble dice así: estas fueron creadas en la memoria de la esposa de Friedrich Wilhelm III, la reina Luisa, mejor dicho, que en el año de 1810, mismo año en que la Pour le Mérite fue ordenada solo para militares que demostraban heroísmo y servicio en guerra, muriera. Para diferenciar la entrega de las hojas de roble del año 1817, se creó un nuevo ribbon, o sea, la cinta, lo que va a pender, de donde va a pender la venera, igual al original, pero se le adicionó el centro metálico de plata de 8.0 milímetros. O sea, sí, las franjas, en sí la cinta es negra con vivos en plata, pero sí llega a brillar. Hagan de cuenta, es como hilo de plata, entonces brilla, al movimiento de la luz brilla, ahorita lo van a ver. Bueno, entonces, heroísmo y servicio en guerra. Y cuando muere la esposa de Guillermo III, bueno, es cuando se crea esta nueva orden. Al inicio eran itálicas, pero en mayo de 1832 cambiaron a románicas, y hasta entonces el esmalte celeste cambió en azul más oscuro. Se refiere a las letras de Pour le Mérite porque tuvo cambios de el tipo de letra, el cliché de letra, se tuvieron cambios.
me ha tocado ver diferentes tipos de Paul Marité, tanto el engarce, que hay más de 8 engarces diferentes, donde viene la argolla de sujeción a la cinta. Ese engarce, ese copetito, es diferente, algunos estaban coronados, otros no, otros como un abanico, otros nada más el círculo de engarce. Y bueno, van cambiando entonces en 1832, empiezan a cambiar las letras, unas más góticas, otras más itálicas, otras más goticoides, ¿va? Entonces, y el azul celeste dice que cambia un poquito más oscuro, no tan claro. La orden de Paul Marité en tiempos de paz y artes y cultura, cuando Federico IV estaba en el trono, se otorgaron un total de 36 cruces de la orden de Paul Marité, un número muy por debajo de lo que venían entregando sus antepasados. Por ello creó la Peace Class, o clase de paz, o mejor llamada como orden de Paul Marité für Wissenschaften und Künste, destinada a las artes y a las ciencias, que invistió a 56 hombres famosos. Federico Guillermo IV no era un soldado, era un amante de las artes, talentoso pintor, músico y buen orador. Recién en el año de 1922, la Civil Class, o la clase civil de esta condecoración, fue establecida como una asociación de científicos, estudiantes universitarios y artistas. Creada en julio de 1844, esta era una variante de las hojas de roble, pero que era destinada a aquellos que cumplieran 50 años de servicio, conocida entonces como la corona de oro de los 50 años. Tal es el caso de los primeros dos condecorados, el general mayor Dupac de Vadens et Sombreuil de Francia, el 22 de mayo de 1845, y el capitán von Kriegström el 8 de agosto de 1854. Se otorgaron 212 piezas. La orden de Paul Marité no tiene variante de clases como la Cruz de Hierro, pero existió en particular, creada en septiembre de 1866, y esta clase fue la Gran Cruz de la Paul Marité, que se entregó a 5 personajes, pero la variante con hojas de roble de oro fue la más alta variante, y esta se otorgó solamente a Federico Guillermo de Prusia, emperador Federico III, y al príncipe Friedrich Karl de Prusia. Consistía en una cruz muy similar a la Paul Marité, con los brazos más rústicos y grandes, y en el centro se podía apreciar dentro de un círculo la esfinge del rey Guillermo I. Se acompañaba de una gran estrella cóncava cuyo centro se encontraba el mismo círculo, la esfinge del rey, que en la Gran Cruz igual. Ahora bien, algunos otros obtuvieron 2 veces y otros hasta 3 la Paul Marité. El conde Franz Florentin Valori recibió su Paul Marité a los 21 años, más tarde por su distinguida actuación en acción. El único prusiano que no recibió las hojas de roble fue Karl August Ludwig von Weber. Durante la guerra de liberación fue herido gravemente. Al perder su primera pierna dijo: "Esta es por mi rey". Cuando hubo que amputarle la segunda, en su agonía susurró: "Y esta es por mi tierra natal", cuando le amputan la segunda pierna. No sobrevivió a sus heridas y por ello no recibió sus hojas de roble. Hijo, las injusticias de la vida, ¿no? O de la historia también, que no la reconocen. La Paul Marité sufrió a lo largo de las centurias muchas modificaciones. Básicamente es una cruz maltés, ahora le llaman maltés, de 4 brazos, 8 puntas, pero es bífida, o sea, está abierta de sus puntas al centro, con 4 águilas entre sus brazos. La cruz maltesa fue creada originalmente como símbolo de la orden de San John's de Jerusalén, o San Juan de Jerusalén, que fue una orden católica fundada en 1066, conocida mejor como la Orden de Malta. Por eso de ahí se deriva que es la Cruz de Malta, aunque no es una Cruz de Malta. Ahora sí es una cruz tipo griega, porque los 4 lados son iguales. En 1300 la orden se llamó Orden de Jonatier y fue usada como un medallón para caballeros de Malta, contando con una cruz blanca esmaltada con 4 águilas coronadas en sus brazos, y se entregaba con una cinta negra
Esta fue sin dudas el antepasado más lejano de muchas de las condecoraciones de Brandenburgo y Prusia. La orden de Jonetier, la madre, Le pour le Mérite, cuando se creó la Orden de la Generosité en mayo de 1667, se convirtió en un estropajo, dice aquí, decadente de la condecoración. Una simple cruz de oro con una piedra preciosa al centro. 10 años más tarde nuevamente tomó el rumbo del medallón de la Orden de Jonetier. La nueva apariencia ya mostraba lo que serían años más tarde, una cruz maltesa en oro y sus brazos en esmalte celeste. En su brazo superior se veía con las letras pintadas a mano en dorado la F de Frederick o de Federico, y esta a su vez coronada con la corona electoral, o sea, una vez salido el rey, la corona electora, pues. En los tres brazos restantes se leía Generosité, de izquierda a derecha, centro inferior. El reverso era totalmente esmaltado y liso, como a la fecha. Era sujetada al cuello mediante una larga cinta negra con diseño de fibra de ola o battery ribbon de aproximadamente 2 dedos de ancho. En 1740 se cambió el texto por el nuevo nombre de Pour le Mérite, de izquierda a derecha, centro inferior se lee, y adicionaron las líneas plateadas de su cinta. Si alguien que ya hubiese ganado la vieja orden Generosité recibía la Pour le Mérite, debía, así como orden, debía regresar la vieja medalla hasta su muerte. Y si hay órdenes que tienen, una vez que mueres tu familia, hay una cláusula en el decreto de concesión que si hay credencial, si hay decreto, el decreto lo puedes conservar, pero la venera, la pieza metálica, tu familia la tiene que regresar al gran maestre, quien sea, la tiene que regresar. En este caso, bueno, pues aquí está la mención que se tenía que regresar. La clase para tiempos de paz, en mayo de 1842, Federico IV creó dicha condecoración para honrar a los artistas y científicos. La misma paró de ser entregada durante la Segunda Guerra Mundial, solamente se entregaron 30 membresías a la orden para alemanes y los otros 30 para extranjeros. A diferencia de su hermana la Pour le Mérite para tiempos de guerra, su diseño no cambió en nada. Al correr los años, la cinta es la misma de la Pour le Mérite, era sostenida por el cuello. Su forma es circular y al centro se aprecia una águila prusiana, a cada lado una corona. Desde el lado de afuera del círculo formando una cruz se pueden ver 4 brazos internos formando por 2 Fs, una al lado derecho y la otra al revés. Entre las diagonales se forman otros brazos con la letra H o segundo, según aquí, que no se sabe a ciencia cierta por qué la misma, pero creo que es en homenaje a Federico II, seguramente porque tuvo mucho que ver con esta orden, quien le dio el nuevo nombre. Precisamente al reverso es de oro plano y pulido y a veces era grabada a criterio del personal. Es una de las condecoraciones que más cambios ha tenido y por ende es muy difícil distinguir entre falsas y originales, al no ser por un buen equipo avanzado de investigación o gente seria en la venta de condecoraciones. Diferencias entre los textos, letras en manuscrito, mayúsculas, minúsculas o mixtos y sin orden gramatical. Diferencias de las águilas coronadas, estilizadas, rústicas, alas largas, cortas, cola simple o muy estilizada. De sujeción en las más diversas variantes en cuanto a la anilla que forma la parte de la pieza en la corona y la F, diversos tamaños que guardan o no relación con el texto, pequeñas, grandes, estilizadas o rústicas. Son todas las variantes que llegan a ver en lo que es la Blue Max. Pero lo que sí es cierto, entendamos esto, que es una condecoración histórica, es una condecoración, como lo vemos, que ha pasado por muchos cambios y que simplemente, bueno, pues se deja, según dice aquí el texto, bueno, que en 1933, aunque otros dicen que un poquito antes, por ahí de 1902 o 12 se deja de dar, aunque luego se vuelve a reactivar en la Segunda Guerra Mundial. El hecho es que
el galardón, o sea, lo que es el parche, el conseguir el parche, el escudo, pues el bordado, sobre todo ponchado. ¿Qué es el ponchado? Un parche ponchado, un escudo ponchado es cuando es realzado, es cuando es en tercera dimensión. Y está muy hermoso, está hecho en canutillo de plata, de oro, perdón. El que es canutillo de plata que brilla es la cinta de la venera. Bueno, pues aquí, amigos, amigas, les presento, este es precisamente, este es el galardón de honor, este es el parche en canutillo de oro. Si ustedes lo llegan a ver bien, esa figura pues es de Federico I, que era lo que yo redactaba hace un momento en lo que les estaba leyendo, que otros, como todos los emperadores o todos los reyes que salen a la romana, bueno, siempre es una tradición pintarlos o expresarlos cuando van en estampado, ya sea en tela, al óleo o en bordados, como a la romana, como si fueran emperadores romanos. Bueno, pues aquí está con su corona de laurel en la cabeza, y bueno, este es el que iba en la gran capa o iba en la esclavina de la orden, que obviamente sabemos que es negra, también con vivos en oro, porque la cinta de la venera, cuando sufre el cambio, bueno, pues va a tener unas chispas plateadas que van a brillar. Y bueno, sin más preámbulo, aquí les muestro, amigos, amigas, les muestro la condecoración, la Blue Max. Aquí está, ¿sí se ve? Sí, ahí está, vean qué hermosa está. Esta es la cinta que les decía. La cinta la voy a mover un poquito y van a ver si alcanza a brillar. Y vean cómo aquí, en esta parte de aquí, son las hojas de roble. Las hojas de roble, que son las que se daban por algún mérito en especial, eran hojas de roble en oro. Aunque lo que yo he investigado es que la Blue Max se hacía, en un principio se llegó a hacer en plata, bañada en oro. Y de otras veces se hacía en Viena, en Austria, se llegaron a hacer en oro también, todas cuando iban con hojas de roble, toda la condecoración se hacía en oro. Este es esmalte a fuego, en azul celeste, ya subido el celeste un poquito más fuerte, como dicen los decretos. En la parte del reverso es el anverso. El reverso es azul liso, sin ninguna leyenda. Y esta se portaba aquí al cuello, se cerraba el cuello y se portaba aquí luego. Y bueno, Richthofen, que era el Barón Rojo, pues va a recibir una, Goering, Rommel, de los que de alguna manera podemos ver sus fotografías todavía por internet, en la cuestión de sus imágenes. Al principio de la Segunda Guerra todavía Rommel la traía, pero queda consagrada esta pieza para la aviación militar alemana. Esta es la famosísima Blue Max, repito, ya en tiempos modernos ya no se da, habría que ver. Y bueno, hasta aquí por el momento esta serie que les presento, guardando los debidos respetos y concepciones sin herir ningún tipo de sensibilidades a las personas que nos ven, que no están de acuerdo con la Segunda Guerra o con todo lo que sucedió en ellas. Pero repito, si lo negamos o decimos que no existió, pues es como decir, dar a entender que estamos en lo cierto de que no fue verdad todo lo malo que pasó en la Segunda Guerra. Entonces, yo lo muestro como una cuestión histórica, como una cuestión de investigación. Muchos no la conocen, sobre todo para las nuevas generaciones, pues esa fue la famosa Blue Max. Amigos, amigas, nos vemos en el próximo programa de La Historia No Contada, donde les presento la cruz de hierro con hojas de roble y espadas y brillantes en plata, la máxima condecoración previa a la de oro, que también la tuve, pero bueno, nos vemos en la próxima emisión de su programa La Historia No Contada. Gracias, hasta la próxima.